Bueno, un gusto para todos. Soy Johannes Contreras y en esta ocasión voy a hablar un poco de la sentencia penal 1344 del 2022 para la clase de teoría del delito. En esta ocasión vamos a empezar por los hechos jurídicamente relevantes. Y vemos en contexto que la mamá de una menor de 9 meses deja en su vivienda a su hija con su papá, con el abuelo, y al regresar se da cuenta que su hija pues está sin vida. Eh, pues rápidamente junto al abuelo lo llevan al hospital vecinal que es de Suba, donde se confirmó que ingresa la menor sin vida. En informes forenses se determinó que la causa de la muerte fue una hipopsia cerebral que es de un tipo traumático, es decir, estas lesiones eran muy compatibles con un síndrome de maltrato infantil agudo, eh, y pues se conoce que es un síndrome del niño sacudido. En los antecedentes procesales, pues la Fiscalía General de la Nación el 4 de enero del 2002, disculpen, da apertura eh, al caso y el 10 de agosto del 2007 se ordena la captura del abuelo de la menor. En primera instancia, en el 2016, se absolvió a la madre de cualquier culpa y se declaró prescrita la acción penal respecto al abuelo por homicidio culposo. En el fallo de segunda instancia fue una apelación por la fiscalía. En el 2017 se revocó la decisión y se condenó al accionado como autor doloso del homicidio agravado y fue impuesto y se le fue impuesto el 25 años de prisión. Se puso un recurso de casación por la defensa, alegando la falta de la certeza de la violación probatoria. Y aquí entra el análisis de la Corte Suprema en toda la teoría dogmática. Entre los diversos grados de culpabilidad, la Corte de Justicia constituye un caso paradigmático para diferenciar el dolo eventual del homicidio preterintencional en el marco del principio de culpabilidad. En este documento, eh, pues vemos que todos los elementos dogmáticos de ambas figuras, como no lo desglosan y pues vamos a explicarlo aquí. Entonces, en el dolo eventual es una modalidad de culpabilidad dentro del dolo indirecto y la diferencia del dolo directo, en el que el sujeto busca la realización del resultado típico. En el dolo eventual, el agente prevé la posibilidad de su producción y asume el riesgo de su ocurrencia. La dogmática penal establece dos elementos esenciales para su configuración. La primera es el conocimiento del riesgo, que la gente prevé la probabilidad del resultado típico. Y la segunda, que la aceptación del riesgo sea a partir de ello. Es decir, continúa con la ejecución de la conducta sin adoptar medidas para evitarlo. El tribunal en segunda instancia consideró que el demandado actuó con dolo eventual, pues a zarandear violentamente a la menor pudo prever la posibilidad de un desenlace letal y no obstante percibir en su accionar. Lo fundamentado por la decisión fueron las siguientes. El acusado pudo prever que la acción era preterintencionalmente letal. No cesó su conducta a pesar del riesgo evidente. No implementó ninguna acción correctiva para evitar la fatalidad. Sin embargo, la Corte discrepó de esta apreciación y argumentó que el dolo eventual no se configura únicamente por la previsión del resultado, sino por la aceptación de su producción.
elemento que no acreditó en el comportamiento del acusado. La reacción inmediata del auxilio frente al menor evidenció la ausencia de indiferencia ante la posibilidad del fallecimiento. La corte, por su lado, habló más de preterintención. Es una forma de imputación subjetiva intermedia entre el dolo y la culpa. Se presenta cuando la gente tiene la intención de causar un daño menor, es decir, una lesión, pero el resultado final excede su propósito inicial y se materializa en un desenlace más grave, en la muerte. El artículo 24 del Código Penal colombiano establece que existe preterintención cuando el resultado, siendo previsible, excede la intención de la gente. La dogmática penal la describe como una combinación del dolo en la acción inicial y la culpa en el resultado. La Corte Suprema, tras un examen integral de la prueba, concluyó que el acusado pues debió ejecutar una conducta con intención lesiva. El resultado excedió su intención inicial y el desenlace era predecible. Estos elementos permitieron que la Corte ratificara el delito como un homicidio preterintencional, descartando la hipótesis del dolo eventual. La sentencia nos hace una gran explicación de las diferencias dogmáticas entre el dolo eventual y la preterintención. Nos explica que el dolo eventual conoce y acepta la posibilidad del resultado lesivo, se representa el riesgo y lo asume, conduce en estado de embriaguez, puede ser un ejemplo que nos da a alta velocidad asumiendo el riesgo de atropellar a alguien. Por otro lado, la preterintención quiere causar un daño menor, una lesión. El resultado excede su intención inicial. Y un ejemplo, golpea a una persona con la intención de causarle lesiones, pero la víctima fallece. Entonces la corte no lo explica de esta manera en la sentencia y nos hace ver la importancia de una adecuada tipificación de la culpabilidad dentro de la teoría del delito. Decidiendo modificar la calificación jurídica del delito de homicidio doloso con dolo eventual a homicidio preterintencional agravado. Muchas gracias.